Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar, bueno, nos reunimos nuevamente por el aniversario de la Biblioteca Euforión, eh, en el aniversario de los 94 años. Eh, se han planteado ya varios tópicos en las últimas reuniones. Hemos tratado ya la masonería, hemos tratado también la literatura en tiempos de pandemia. Ya hemos tratado temas muy puntuales y muy interesantes que nos han tocado mucho durante este último tiempo y no solo eso, sino que también que nos han remontado a momentos paulatinos ya, pero que al mismo tiempo son muy cercanos porque tienen que ver con nuestra historia, con nuestra diversidad y con todo lo que tiene que ver con nuestro espíritu cultural. Y hoy precisamente nos juntamos para hablar sobre la fundación de nuestra querida Ciudad de La Plata, que nuevamente también nos incorpora a- al patrimonio, a lo que tiene que ver con el patrimonio cultural. Me parecía relevante dar comienzo a esta charla hablando un poco de qué es lo que supone el patrimonio cultural y por qué consideramos que es importante tratar estos temas, poner un poco en conciencia eh, y estimular también a que se siga reflexionando al respecto, porque es algo que tiene que ponerse en consideración, porque simboliza nuestra identidad y porque transmite un montón de mensajes que van mucho más allá de lo que consideramos sobre los especialistas del pasado. Es decir, el patrimonio cultural no se resume, no se sintetiza o no se reduce a lo que se trata del pasado, a la épica, no sé. Cuando hablamos de la Biblioteca Euforión, no se reduce a la épica de Martínez, de Estrada, a sus fundadores, sino que va mucho más allá y es algo, sobre todo es un fenómeno cultural implicado en el hecho social, en todo lo que estamos haciendo hoy en día y en todo lo que concebimos hoy como instituciones y bueno, principalmente eso, más allá del hecho capital turístico con el que nos solemos referir al patrimonio. Ya hablando de esto, hoy vamos a hacer un relevamiento junto a Cristina Espinosa, que es nuestra expositora, eh, que bueno, nos va a hacer precisamente eso, un relevamiento sobre no solamente el hecho intangible, sino que también nuestras tradiciones y todo lo que evoca a nuestra ciudad. Luz Mosconi va a hacer la presentación. Luz Mosconi es mi compañera. Durante la charla preciso que haya silencio, bueno, que le podamos ceder el tiempo a la exposición de Cristina bueno, que dejemos todas las preguntas y todas las dudas para el final de la presentación, que el espacio va a existir y que si alguien quiere el PowerPoint que va a presentar Cristina, que no se preocupe porque lo vamos a compartir, que en todo caso deja en los comentarios el mail y continuamos con eso. Así que no se queden escribiendo cosas que, bueno, después ya se va a poder compartir. Posteriormente vamos a dedicar unas palabras para la Biblioteca Euforión, porque también nos parecía interesante hablar sobre Nicodemo Sena y sobre cómo evoca a la ecología y a la salud a su legado, que también tiene que ver con la ciudad. Entonces queremos también relacionar no solamente con la ciudad, sino también ver cómo se invierte nuestra biblioteca en los proyectos eh, de la sociedad platense. Bueno, básicamente eso. Ahí comparto, Luz, las imágenes. Ya voy. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, Joaquín, por tus palabras muy ciertas. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre Cristina. Bueno, su nombre es María Cristina Espinosa Correa, es guía de turismo de la ciudad de A ver. Ensenada, La Plata y su cementerio. Ahí estoy compartiendo, ya se puede ver en mi cámara. Se puede ver perfecto, sí, sí. Como les decía, ha participado de congresos en España, Portugal, Uruguay y Argentina. Realizó visitas guiadas en la ciudad de La Plata y su necrópolis durante 10 años, destacándose en las noches de museos a la luz de la luna. Entrevistas de distintos medios periodísticos relacionados con la ciudad y su necrópolis. Mujer destacada 2019 por el Consejo Consultivo China Zorrilla
y la Municipalidad de La Plata. Secretaria del Instituto Juan Bucetich, del colectivo cultural, miembro de Madinter Argentina y consejera del Consejo Consultivo China Zorrilla. Miembro honorario y maestro honoris causa del Instituto Cultural Alma Fuerteano de la provincia de Buenos Aires y miembro honorario del Instituto Juan Bucetich. Comparte la autoría del libro Ciudad y Necrópolis, las huellas de la masonería en La Plata. Bueno, principalmente era ese el recorrido que presentamos. Ahí vuelvo de vuelta, perdón. Esa era una pequeña mención sobre los logros y lo que ha constituido, y sobre también la autora de un libro que no tuve la oportunidad de leer, pero que seguramente debe ser muy interesante porque es una mujer con mucha experiencia al respecto y ya con una edad ya muy grande, y además sabe un montón. O sea, viene de Uruguay, y sin embargo creo que se puede considerar hasta más platense que yo en muchos sentidos. Así que bueno, un orgullo, y bueno, ya le dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, porque quiero aclararles que eso que soy una señora grande es cierto. Tuve que aprender todas estas técnicas a los 70 años, 75 que tengo. No es fácil lo mío. Bueno, antes que nada quiero agradecer al nivel secundario Euforión por esta invitación y hacer un homenaje pequeño, mi humilde homenaje al doctor, profesor, director del Hospital Horacio Sostino, creador de la agrupación Amigos del Bosque, Nico de Mosena. Quiero unas palabras de recuerdo para él, porque el 3 de agosto de 1927, junto a algunos jóvenes, fundó la Biblioteca Cultural Euforión, siendo su primer presidente y no desligándose nunca de la institución. Así que estamos acá, creo, gracias a él. Bueno, estas palabras para este gran hacedor, gran creador de instituciones y que hizo tanto por nuestra ciudad, porque el pulmón de la ciudad no es poco que se le deba tanto al señor Nico de Mosena como a la fundación de esta biblioteca y que dio origen a estas escuelas que hoy me citaron. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Empiezo mi power. Ciudad de La Plata desde su fundación. Acá hago un pequeño, digamos, lugar para hacer un poco el antecedente también, no solo la fundación de la ciudad. En diciembre del año 1800 había un temporal muy grande en Buenos Aires, entonces se inhabilitó el puerto. Y bueno, por decreto del virrey, el marqués de Avilés, el 2 de enero de 1801, llega a la zona. Y el 5 de mayo dio orden de hacer unos planos de lo que hoy es la Ensenada, y bueno, se aprobaron el 5 de mayo. Así que el 5 de mayo se considera la fecha de fundación de la ciudad de Ensenada. Y el 5 de junio de 1810, la primera junta decreta la habilitación del puerto. Digo, esto es muy importante porque indudablemente que el deseo de Dardo Rocha cuando funda la ciudad era que hubiera un puerto cerca. Y ya vemos que estaba desde el 5 de junio de 1810, ya estaba considerado lo que era el puerto de la ciudad de La Plata. Se instala Ensenada y el 20 de diciembre de 1871, Martín Iraola, que tenía su estancia, ahora la voy a mostrar, donde hoy está el bosque, donde está la cancha de gimnasia, el estadio de gimnasia y esgrima, funda Tolosa. Esto que estamos viendo a la derecha es la calle 1, 34 y 35. Ustedes dirán, ¿cómo era Tolosa? Sí, era Tolosa, porque hasta la calle 36 de La Plata se consideraba el plano de Tolosa.
se le sacó calles a Tolosa para fundar La Plata, para hacer el plano perfecto que tenemos. Bueno, ahí está el monumento a Martín Iraola en su plaza. Y lo que estamos viendo, esa casa como una iglesia, era la capilla de Tolosa, que tenía el convento al lado, que después, bueno, la hicieron en la plaza, la otra iglesia, y esta quedó, que es el museo del automóvil y los museos que están ahí en calle 1. Bueno, hubo una ley de federalización donde el Congreso aprobó la ley el 21 de septiembre de 1880. Esa ley decía que la ciudad de Buenos Aires pasaba a ser capital de la nación. Entonces, lógicamente, al doctor Dardo Rocha, que asumiría el 1 de mayo de 1881 como gobernador de la provincia de Buenos Aires, no le simpatizaba nada estar con las autoridades en donde era de la nación, no de la provincia. Las autoridades en ese momento estaban ubicadas donde hoy es la Manzana de las Luces, en Buenos Aires, todas las autoridades. ¿Dónde fundaría la ciudad? Donde hubiera un puerto cercano, donde hubiera vías férreas y donde sea una zona alta. Bueno, ¿qué sucedió? El puerto ya lo teníamos, incluso un fanático del Puerto de la Plata, Rivadavia, Mariano Moreno, que partió desde acá con su fragata. En fin, el puerto ya estaba. Las vías férreas también, ahora las voy a mostrar, acá están. A la izquierda vemos la primera estación de trenes que se inauguró el 31 de diciembre de 1872, el ingeniero Wellgrich inaugura esa estación que queda, si ustedes van al Club de Regatas, entre el pastizal a los fondos, se ve la vieja estación, lo que quedó de esa pequeña estación. Después de ahí se trasladó a donde es hoy la vieja estación para llegar al puerto, para tener comunicación Buenos Aires con el Puerto de la Plata. Pero en ese momento la estación terminal era ahí, en el costadito del Club de Regatas. A la derecha vemos la estación La Plata, que era la estación de Tolosa. Lo que sucede que le habían puesto Tolosa hasta que se inauguró La Plata. Después pasó a llamarse Tolosa, se llamó La Plata, perdón, hasta llamarse Tolosa, porque de ahí habían nacido los padres de Iraola. Entonces, ¿qué sucedía? La idea de Dardo Rocha era, teníamos tren en Ensenada, hacer un alargue que se hizo hasta la estación La Plata, que después fue Tolosa, y de ahí un trocha angosta que iba por calle 1. Hay anécdotas muy cómicas, dicen que las bajadas y las subidas producían los descarrilamientos y todo eso el día de la fundación, porque era todo, no había nivelados, era todo subidas y bajadas. Y acá en el medio vemos al Hotel Génova, que estaba en la calle 529, 1 y 2. No es lo que hubiera querido. Bueno, pero se volvió. Claro, como vos podías decir las piedras, dejar que ¿Silenciamos a todos de vuelta? pueda hacerlo, porque la verdad es que el duelo no está terminado. Yo no puedo silenciar. Ah, bueno, hablo y espero que me escuchen los que puedan. Bueno, ¿qué existía en la zona? ¿Qué había en la zona? Eso es lo que se preguntarán más de un chico que, claro, viene el señor, dice, me instalo. ¿Qué había acá? Bueno, lo que había acá era, ya que se había fundado Tolosa, en 1871 se había instalado el Saladero Berisso. El saladero, el 24 de junio de 1871, un gran saladero. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires había saladeros y había que traerlos para otras zonas por la gran cantidad de pestes y epidemias que había. Y en 1872 se había inaugurado el 3 de febrero en Cambaceres, que por eso se llama así. Y en 1879 otro saladero San Luis en Berisso.
lo único que había. Y había alguna que otra calera. ¿Por qué calera? Porque de la calle 122, donde hoy, digamos, los que vamos por autopista, cuando salimos de La Plata, que entramos en la autopista, toda esa zona hacia Punta Lara, años atrás, hace muchos años, era mar, era un mar que era andino. El mar fue bajando y quedó Conchilla. Por eso le llamaron Camino Blanco al camino que une La Plata Ensenada. Por eso, porque había conchilla. Bueno, lo único que había acá era caleras por la conchilla que había, pero no había nada más. Y todo donde estamos viviendo, en las plazas y todo, habían maizales, generalmente. Y como construcción, les puedo decir que lo único que estaba era esto que vemos acá. Acá vemos una foto del doctor Dardo Rocha, que es increíble lo que ha hecho, porque no solo fundó la ciudad de La Plata, sino otras ciudades, y Pedro Benoit, que trabajó en la ciudad. Ya vamos a ver los edificios, la gran mayoría de los edificios hechos por Pedro Benoit, que era su íntimo amigo, porque se llamó a licitación cuando él decide fundar la ciudad acá. A ver, llamó a licitación, ¿para qué? Para que manden pliegos de otros países, ingenieros, para hacer los edificios. Los edificios que gustaron, bueno, como después les voy a mostrar, lo hicieron algunos arquitectos extranjeros, pero la mayoría que no gustaban al departamento de ingenieros nuestro, lo hacía Pedro Benoit. La estancia esta estaba exactamente donde hoy está el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata. Hace poco, no hace mucho tiempo, estaban todavía rescatando objetos que se encontraban en el lugar. Bueno, por decreto del 21 de agosto de 1882, se eligió una comisión administradora de los terrenos de donde hoy es el bosque, designando a Eduardo Miche, que era un suizo, que había venido a trabajar como encargado de la estancia Iraola. Eduardo Miche hizo muchísimo, incluso fundó la Sociedad Suiza y todo eso. Y él lo designaron intendente del parque. ¿Cómo se llamó el parque que hoy llamamos Bosque Platense, Parque Buenos Aires? Ese era el nombre que tenía. Bueno, el pabellón fundacional, que se ubicaba exactamente en 451 y 53. Ese pabellón había servido de sala de conciertos de una exposición continental que se había hecho en Buenos Aires unos meses antes. Era desarmable, así que lo trajeron para ahí en la calle 451 y 53, que quedaba cerca de donde se iba a poner la piedra fundamental. Bueno, hubo varias comisiones que se hicieron, de fiestas populares, de arreglo del local, comisión para las invitaciones de las personas, se acuñaron medallas de oro, plata y bronce. Bueno, había mesas dentro de ese pabellón, 6 mesas largas y una atravesada para 350 comensales. Fíjense la organización que había y la cantidad de gente que venía. 1.500 carpas, por ejemplo, para la concurrencia, nada menos. Así que fíjense la cantidad de gente que venía, incluso vinieron caballadas de San Vicente y todo, 500 caballos. Dicen que no podían venir damas por el tema sanitario, pero cuentan que también hubo. Bueno, esta es nuestra fundación. Debe haber sido maravilloso. Este es un boleto del ferrocarril. La colocación de la piedra fundamental de la ciudad de La Plata servía para tal tren de ida y tal tren de vuelta, no se podía usar en cualquier tren. El regreso en el tren de 4:30 de la tarde, o sea que había que asistir al acto y volver enseguida. Y comentan que como había curvas en el trayecto de Buenos Aires acá, el tren al hacer la curva se saludaban con banderas, de los primeros vagones a lo último,
Imagínense lo que debe haber sido eso, ¿no? Y llegar a la Ensenada, después trasladarse a la Tolosa y después ir en el trocha angosta al centro de la ciudad. Allá. ¿Qué pasa? Fundación de la ciudad. Bueno, esta es la fundación. Esta es la famosa foto que se sacó, que acá hubo personas que no quisieron asistir, que pusieron sus pretextos, como el presidente Roca, Sarmiento, muchas personas que no estaban de acuerdo con esta fundación. Era una locura del doctor Rocha y todo su grupo de personas. Y bueno, esta foto se mandó a Italia y, oh paradoja, lo hicieron colocar en la foto a las personas que no habían asistido. Y después, cuando tuvieron la foto, se las mandaron de regalo. O sea, los que no quisieron asistir estuvieron igual en la foto. Esa es la anécdota, ¿no? El macizo fundacional. Esto principalmente para los chicos que nos están escuchando. En Plaza Moreno tenemos el macizo donde el día de la inauguración de la fundación se colocaron en una redoma de cristal lo que se quería conservar para 100 años, que se saque a los 100 años. ¿Qué sucede? Ahí se puso las actas fundacionales, la acta de fundación de la ciudad, la ley de la federalización, las medallas de todas las escuelas, las medallas de las logias. Acá estuvieron absolutamente todas las personas que pertenecían a las logias de ese momento. Bueno, se puso muchas cosas para sacarlo, el deber era sacarlo el 19 de noviembre de 1982 a los 100 años. Bueno, esa redoma está el escudo de La Plata, que es el escudo que hizo Pedro Benoit para la logia La Plata 80. Y ese mismo escudo el que se aprobó para la Municipalidad de La Plata el 17 de abril de 1891. Bueno, este original está hecho por el arquitecto Ernesto Meyer, que fue quien vino a realizar nuestra municipalidad y que trabajó en nuestra iglesia catedral. Bueno, esto todo se sacó el 19 de noviembre. Todo lo que está, para el que no sabe y quiere verlo, todo lo que se sacó acá está en el Museo Dardo Rocha, que ya lo vamos a mostrar, enfrente a la Plaza Moreno. Y a su vez, como nosotros después no lo vamos a ver, yo por lo menos, en el año 2082 hay que abrir de vuelta el macizo. Ahí hay una copia en el museo de lo que está en este momento ahí en el macizo fundacional. Eso es una cosa importante. Y yo les quiero decir que esto es monumento histórico nacional, porque suelo pasar y la vez pasada había una persona, una guía subida ahí, todos los chicos subidos ahí, saltando arriba del monumento histórico nacional. Acá es donde yo les digo que en la casa de Dardo Rocha, que no vivió Dardo Rocha, como dicen, la casa que vivió Dardo Rocha, no vivió Dardo Rocha. ¿Por qué? Porque él en una de las festividades de la Fundación de La Plata, el 19 de noviembre, Dardo Rocha estaba con Langenheim y otros amigos paseando por la plaza. Y a él le habían tenían un lote cada una de las personas esas alrededor de la plaza principal. Entonces le dijeron por qué él no había hecho su casa ahí, porque no tenía confianza en la casa en la ciudad que él estaba fundando. Había fundado hacía 3 años su ciudad y no había hecho nada. Y él dijo, bueno, para fin de año van a comer un asado en mi casa. ¿Qué sucedió? Que
se puso a edificar desde el 19 de noviembre al 31 de diciembre. El 31 de diciembre estuvo hecha la casa, que daba hasta la esquina de 14. Ahora no, la fueron vendiendo lotes y quedó la parte central. Pero esa casa era hasta la esquina. Bueno, esa era la casa que él hizo. Pero él siguió viviendo en Buenos Aires, en la calle Lavalle, que ahora acá hay muchas partes de esa casa porque la tiraron abajo para ampliar la calle, la verdadera casa de Dardo Rocha. Sí la prestó, hubo hasta creo que asistencia pública, hubo de todo ahí, pero nunca vivió. Sí, ahora podemos ver las pertenencias de Dardo Rocha en esa casa. Bueno, y abajo, porque acá no había casas, entonces la gente, venían miles y miles de italianos, principalmente italianos, españoles, portugueses, para la edificación. Todos los edificios que yo les voy a mostrar, no es fácil haberlos hecho en 3 años, 4. Entonces no había casas. Y se alquilaron, se compraron casas desarmables a Estados Unidos, se alquilaban para vivir. Esas casas generalmente que yo estoy mostrando, ahí a los fondos se ve San Ponciano, esas casas estaban en la calle 7, 45, 46, a esa altura. Primer edificio que comenzó enseguida, a los 8 o 9 días de fundada la ciudad, es la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno se empezó enseguida, y esta sí, la empezó la fachada, y eso vino el arquitecto belga Julio Dolman para trabajar en ella. La comenzó el equipo de ingenieros que estaba formado acá en la ciudad de La Plata. Y se inauguró el 27 del 11 de 1888, incluso se fue haciendo la parte del gobernador después. Bueno, y fue la primera biblioteca pública de la ciudad en 1887. Fijémonos cómo estaba la gente trabajando acá a full. El doctor Dardo Rocha era muy religioso, incluso él funda la ciudad el día de San Ponciano, que era devoto él, y su niño, que falleció muy chiquito, se llamaba Ponciano, debido a que él era devoto de ese santo, fíjense. Bueno, también a los pocos meses la piedra fundamental de San Ponciano, que fue nuestra catedral por unos años, y se inauguró al año de fundada la ciudad. El primer Te Deum se hizo en San Ponciano. Bueno, fue declarada basílica en 1997. Pero ¿qué sucedió? Como San Ponciano tiene el tamaño normal de una iglesia, hoy que tenemos muchas, pero en aquel momento, a los pocos años de fundada la ciudad de La Plata, en la primera década del siglo XX, teníamos 100.000 habitantes en la ciudad. Yo digo, lo que debe haber sido para Dardo Rocha, que falleció en el 21, fundar algo y verlo poblado, y ver que toda esa gente está por él, debe haber sido maravilloso. Yo lo admiro muchísimo. Bueno, y esta iglesia era chica. Entonces, catedral que no estaba terminada, hicieron adentro de la catedral una pequeña iglesia para que sirva también para los oficios, porque San Ponciano no alcanzaba. Entonces la iglesia esa se hizo en 1902 hasta 1932, que se inaugura la catedral. El puerto. Bueno, para el puerto, se imaginan que si el otro día hablé 1 hora y media del puerto, sintetizar lo que fue el puerto. El puerto de La Plata se inició en enero del 84, se inauguró en 1890. Ustedes saben que había una isla grande, que estaba formada por los desechos, todo lo que venía del río Paraná y Uruguay. No, en los mapas antiguos no estaba la isla. Bueno, cuando deciden hacer el puerto, no hacen otra cosa que para hacer un dique y dividir la isla. Entonces, acá vemos
a miles de obreros trabajando a pico y pala, porque el puerto se hizo a pico y pala y carretilla. Eso es lo increíble. Para hacer esto que es el dique y que entren los barcos. Este puerto es mucho más fácil que entren los barcos que el de Buenos Aires. Acá tardan 1 hora, en el de Buenos Aires 3 horas. Pero bueno, hay intereses que hicieron el puerto de Buenos Aires, bueno. Pero para mí el puerto de La Plata es maravilloso. Bueno, ¿qué sucede? La isla Santiago quedó dividida en Isla Santiago Oeste y Santiago Este. Pero a la isla Santiago Este vino a vivir, vino a trabajar un señor llamado Paulino Pagani. Este señor vino en uno de los primeros barcos y en vez de venirse como todos los obreros que se venían a la ciudad a dormir, se instaló en la isla. Y con los restos de los barcos, porque habían pequeñitos astilleros, se fue haciendo su casa. Y se hizo no una casa, fue agrandando, cosa que la gente que quería ir a la isla se podía quedar a dormir, un pequeño hotel. Es de aquí que la gente decía, voy al hotel de Paulino y voy a la isla de Paulino. Entonces ahora tenemos la isla Santiago y la isla Paulino. Era todo la isla Santiago. Bueno, es una anécdota muy grande y tenemos que seguir. La catedral. Bueno, la catedral se comenzó con mucho entusiasmo, pero no nos olvidemos también. Acá hay una cosa que vemos el trabajo del doctor Dardo Rocha. ¿Por qué? Él se iba el 30 de abril de 1884 como gobernador y hasta el último día trabajó, puso la piedra fundamental de nuestra catedral. Eso fue importantísimo. Gracias a Dios tuvimos un gobernador, D'Amico, que lo siguió en todas las obras. En todas las obras que empezó, la siguió D'Amico. Pero igualmente, Dardo Rocha puso la piedra fundamental de la catedral. Pero debido a la crisis del 90, que ya habrán sentido que del año 90 al año 1900 fue un desastre, la catedral había quedado media, incluso las personas que la iniciaron, Pedro Benoit, había fallecido, siguió su hijo. Acá tenemos la catedral a medio realizar. Tenemos la catedral que se inauguró, en esta foto vemos el 19 de noviembre de 1932, a los 50 años de fundada la ciudad. Esa fue nuestra primera catedral. Y acá tenemos, de este lado, la catedral terminada el 19 de noviembre de 1999, que ya tenemos el ascensor en una de las torres, y en esta de las torres tenemos las 32 campanas de bronce que tienen 90 melodías y que son tan maravillosas. Y tenemos ya se le habían colocado los vitrós, los pisos son muy importantes de distintos lugares del país. Bueno, nuestra catedral es maravillosa y está entre una de las catedrales más importantes del mundo. Acá tenemos que decir que tenemos también, yo lo recuerdo mucho cuando hago las guías en el cementerio, el señor Tiberti, que vino especialmente a formar una empresa para hacer la techumbre de la catedral. Bueno, la legislatura se comenzó a hacer también. Veamos que en pocos meses la calidad de edificios, al no haber casas, lo que sería caminar por la ciudad de La Plata y ver esos edificios. Se comenzó a hacer en 1883, se terminó en 1888-89, porque se iba terminando por partes. Sobre calle 7 tienen la entrada del público en general, y sobre 51 y 53, de un lado diputados y del otro lado senadores. El Palacio Municipal, bueno, acá el Palacio Municipal nuestro es maravilloso, es uno de los palacios municipales mejores de América, y tenemos la parte que da a la calle 11, que es
de estilo Versalles, es maravilloso, donde está el Consejo Deliberante. Y el frente, que es acá ganó el concurso Huberto Stier, que era de la Escuela de Hannover, Alemania. ¿Y quién vino? Ernesto Meyer. Ernesto Meyer, que fue quien les conté hoy del escudo, fue un gran arquitecto y que también trabajó en la Catedral de La Plata. Bueno, tenemos que decir una cosa muy importante, que nuestra municipalidad fue el primer edificio con luz de América. No había luz en Buenos Aires, no había luz en ningún lado. Se sabía, empezó a estudiar el tema de que había luz eléctrica en Estados Unidos, pero acá en Buenos Aires les daba miedo instalar la luz eléctrica. Entonces tenemos la ciudad haber hecho el primer tranvía eléctrico y la primera luz. El edificio de la municipalidad tiene una araña, el Salón Dorado, con toda luz eléctrica, y fue el primer edificio de América que tuvo esa gran novedad, ¿no? Y bueno, y acá también vemos cuando pasen, miren el reloj, que fue un reloj muy importante porque estuvo en la estación de trenes, que se cayó con un incendio de la estación y que está en nuestra torre de la municipalidad. El cementerio, estoy en mi tema. En 1886 se terminó en diciembre y se habilitó en febrero de 1887. Bueno, el cementerio tenemos que decir que lo hizo Pedro Benoit también, es el único cementerio, ya voy a hablar otra charla, es el único cementerio que tiene el mismo diseño de su ciudad. Si uno desde un dron le saca fotos, ve la Plaza Moreno con sus diagonales, que sería el monumento a Florentino Ameghino. Así que es muy importante, y todo lo que estamos viendo ahí no fue en vano, fue porque tiene relación con los masones que fundaron la ciudad, con Pedro Benoit y Dardo Rocha, que pertenecían a la masonería. No me voy a poner ese tema, ya lo dio el doctor, que me gustó, me encantó cómo lo dio. Bueno, y el caballo, el carro fúnebre que llegaba al cementerio y que se adornaba de acuerdo al estatus del fallecido. No le iban a poner muchos caballos a una persona pobre, pero le agregaban los caballos, le sacaban los caballos, le agregaban los cortinados de acuerdo a la persona que fallecía. Bueno, acá tenemos el monumento a los 5 sabios frente al Bosque Platense, lo tenemos ahí, hecho por Máximo Maldonado, terminado el 19 de noviembre de 1942, a los 60 años de fundada la ciudad de La Plata. Y el bosque hay muchísimo para hablar, pero bueno, el lago es artificial. Le debemos el lago a los obreros, la cantidad de gente, había algunos presos que habían también venido a Brasil, y también a los locos mansos, como decía el doctor Alejandro Korn. El doctor Alejandro Korn fue una maravilla de persona, un médico que se dedicó a estudiar la psiquiatría. Era psiquiatra, pero además a diferenciar a las personas que tenían distintos tipos de enfermedad. Entonces, él abrió el Open Door. El Open Door fue un puerta abierta, el que la persona que podía salga y haga un trabajo, así como los enfermos que podían trabajar adentro con la panadería, el lavadero y todo eso también. Bueno, los locos mansos, como decía él, fue que hicieron este lago del bosque, que a la primera vez que lo hicieron se filtró, tuvo que volver a hacer, la cuestión que lo inauguraron en 1904. Bueno, así que es un orgullo para La Plata tener nuestro lago, y también la gruta fue hecha por personas, no era que estaba ahí. Y este fue el primer teatro que tenemos ahí, que era un teatro cerrado que hubo en el bosque y que se demolió años después. Era hermoso, la verdad.
El Museo de la Plata. Bueno, el Museo de la Plata es uno de los más importantes del mundo, no hay ninguna duda. Honestamente lo hizo un arquitecto alemán. Se utilizó, se inauguró en 1887 una parte, pero se utilizó los salones para una exposición agrícola muy importante en 1888. Ya se empezaba a utilizar porque era un edificio importante. Tiene laboratorio, talleres, oficinas, tiene la colección del Perito Moreno, 16.000 ejemplares tiene que trajo el Perito Moreno. Bueno, en el 1905 pasó a ser parte de la Universidad de La Plata. Tiene 20 salas, 135 metros de ancho. Esos esmilodontes que tiene esas figuras hechas por el gran escultor Víctor Paul a la entrada del museo. Bueno, del museo tendríamos que hacer un PowerPoint aparte, ¿no? Es muy importante y es una de las cosas que nos enorgullece a los platenses y los que no somos platenses. El observatorio también, hecho por Pedro Benoit. Bueno, Pedro Benoit y el director de obra, Francisco Beff, que fue también quien inauguró el zoológico platense. Ya el zoológico no existe, gracias a Dios, ¿no? Bueno, había una... pasaba el planeta Venus muy cerca y se podía ver desde Bragado. Entonces habían comprado un instrumental muy importante, lo habían instalado a fines de 1882. Bueno, parece que esa noche estuvo nublado y no se pudo ver. La cuestión que Dardo Rocha lo primero que hizo es traer esos elementos a nuestro observatorio. Y bueno, el observatorio nuestro es uno de los más importantes y que ha descubierto la estrella Nova Popus y muchas cosas más. Así que es un orgullo para la ciudad y si pueden ir porque ya empiezan a haber de nuevo reuniones para visitar nuestro observatorio. Banco Provincia de la ciudad. El Banco Provincia, lo que vemos a la izquierda es la casa de Eduardo Miche, que yo les contaba que era quien estaba encargado del Parque Buenos Aires, el Bosque y de la Estancia Iraola. Bueno, esta casa que se encuentra en 1 y 528 de Tolosa, ahí al ladito de las vías del tren, esa casa era de Eduardo Miche. Y al día siguiente de fundada la ciudad de La Plata fue la primera oficina del Banco Provincia. De ahí salieron los primeros cheques, la primera caja de ahorro, todo en el Banco Provincia de 1 y 528. Y después, bueno, se hizo, gracias a Dios, el arquitecto Busciaso y Villone, en marzo del 83 hasta el 86, el edificio que hoy conocemos. Después se reformó en 1911 un arquitecto Roca, y después se construyeron otros pabellones, pero es un hermoso edificio de la ciudad. Los teatros. El Teatro Olimpo. El Teatro Olimpo se encontraba al costado, a media cuadra, de donde hoy tenemos la Confitería Modelo. La Confitería Modelo estaba en la esquina que se la habían comprado, que fue la primera sede de Club Gimnasia, cuando se inauguró Gimnasia, cuando se formó. Después Gimnasia se fue para la calle 4, digamos, y lo que hoy es la Confitería Modelo, lo compraron los hermanos Parma para hacer un barcito en la esquina, porque la gente que venía al Teatro Olimpo no tenía dónde ir a tomar algo. Bueno, fue nuestro primer teatro, dicen que era bárbaro, y bueno, después lo tiraron abajo. El Teatro Politeama Olimpo, que no lo hicieron los Podestá, lo hizo un arquitecto uruguayo, Sendolf, el orgullo de que lo hizo un uruguayo, y se inauguró en 1887.
Vino una compañía italiana a inaugurar el Teatro Coliseo Podestá, con el Barbero de Sevilla. Bueno, fue muy importante. Y después, habiendo venido los Podestá el día que trajeron las autoridades, antes que se vaya Dardo Rocha, a que se vaya de la gobernación, el 15 de abril de 1884, las autoridades se instalaron de Buenos Aires, las trajeron a La Plata. Y bueno, al traer las autoridades vino Podestá a hacer su número, invitado por Dardo Rocha. Se enamoró del teatro y poquitos años antes la compañía Podestá lo compró y hizo lo que era. Tenían el circo, que hasta hoy está todavía abajo, si uno puede ir a la parte de abajo, tiene los resortes, todos los elementos, como se subía al piso y tenían la arena. El Coliseo Podestá no permitió, se llamaba Politeama, y no permitió el señor Podestá que le pongan su nombre. El nombre se lo pusieron después de él fallecido en 1920. Acá está nuestro querido teatro argentino, el primer teatro argentino que, bueno, se había hecho entre 1885 y 90 y se incendió el 18 de octubre de 1987. No sé, hay quien dice que estaba destruido, hay quien sacó fotos, había Miotti, un gran pintor, se subió a todas las esquinas cuando quedó así incendiado y sacó fotos, lo pintó todo lo que había de quedado, y había bastante, pero bueno, se destruyó, se tiró abajo y tenemos el teatro argentino actual. Acá, monumentos. Este monumento a los italianos, porque la mayoría dicen que era una pequeña Italia cuando se inauguró la ciudad a los pocos años, había carnicería Venecia, verdulería Génova, eran todos negocios como si fueran italianos, incluso hasta se editó diarios en italiano, porque los italianos necesitaban estar al día. Y esta obra la hizo Abraham Giovanola, que es un artista que hizo venir Dardo Rocha de Italia, vino con su familia a vivir acá, porque no había mucha gente que hiciera esculturas. Acá mucha gente levantaba paredes, muchos constructores, pero gente que hiciera esculturas no. Bueno, y a los pocos años hizo también, en 1903, este monumento, que es precioso, que era el monumento a la primera junta. Este monumento tenía todas las personalidades de la primera junta y la Estatua de la Libertad arriba, hecha también por el artista Abraham Giovanola. Parece que hubo gente que dijo, ese estaba en la Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno, y hubo gente que dijo que, qué sé yo, que a Paso lo habían hecho muy petizo, o a Ascuénaga lo habían hecho muy alto, encontraron defectos, se desarmó todo el monumento, y algunos, por ejemplo, Paso fue a la Plaza Paso, Belgrano está en la plaza principal de Ensenada, todas las personas fueron a parar, la Rea está en Berisso, todos estos que fueron hechos por un gran escultor fueron a parar a distintas plazas. Esta es una torre de luz que hubo en la Plaza San Martín también, a poquitos años de fundada la ciudad, y que dicen que todos los edificios se hicieron más rápido porque tenía 24.000 voltios. 6 lámparas de 4.000 voltios. La idea de Dardo Rocha es que se viera la Plaza San Martín desde las cúpulas, desde los barcos, ¿no? Y se veía, y dicen que se veía hasta de Colonia esa luz. Fíjense en la Plaza San Martín, en 1888, esa columna de luz. Después, bueno, la sacaron. Y bueno, sacaron al monumento a los próceres de Mayo y pusieron
a San Martín, que se ha discutido, que era O'Higgins, no. Se comprobó que era San Martín nomás. El Departamento de Policía. Este edificio yo le tengo especial cariño. ¿Por qué? Porque yo soy una admiradora de Juan Bucetich. Este departamento se inauguró en 1880, se comenzó en 1883, se terminó en el 85. Fue sede del descubrimiento de Juan Bucetich. Aquí vino en el año 1888 a trabajar el croata Juan Bucetich. Vino a trabajar en la oficina de identificación. Les voy a resumir porque si no se va a hacer muy largo. Donde se identificaban a las personas por el método antropométrico, el método de medida del cuerpo. Él no estaba muy de acuerdo, pero no era lo que había. Hasta que el jefe le trae una revista que se habían olvidado, un boletín, donde daba unas pautas de las huellas digitales Galton, que era un científico europeo. Entonces, él se pone a estudiar y logra, a los pocos años, en 1891, 21 de septiembre de 1891, tomarle las huellas digitales, porque además era cárcel de detenidos la parte de atrás del edificio. Le tomó las huellas digitales a los presos. Al tomar las huellas digitales, descubrió los que estaban presos realmente con motivo y alguno que por ahí no estaba porque por las huellas se le descubrió. Pero además hubo un caso muy característico de una mamá que había denunciado la muerte de sus niños en Necochea, y el jefe de Bucetich les trajo un pedazo de madera de la puerta donde estaban unas huellas digitales con sangre. Y Bucetich descubre que la asesina de los niños no era el señor que estaba preso, sino la mamá de los chiquitos. Eso fue de un conocimiento mundial, eso se supo en todos lados. Y bueno, la cuestión que hizo su libro, y cuando él después de jubilado quiso recorrer el mundo, eso es lo que más les puedo contar, quiso descubrir, pasear por el mundo y llevar su método, se encontró que su libro había sido traducido a distintos idiomas y el método Bucetich estaba implementado en el mundo entero, prácticamente en el mundo entero. En todos los países, hasta en la China, se estaba usando el método, que él le llamó ignofalangométrico, y realmente un amigo le dijo, no, ponele dactiloscópico, que es más fácil para decir. Así que así fue que Juan Bucetich, este edificio pasó a ser sede del descubrimiento de Juan Bucetich, que no es poca cosa, que trabajó junto al gran dramaturgo Florencio Sánchez en ese edificio. Acá tenemos la estación de trenes. Nuestra primera estación de trenes fue el pasaje Dardo Rocha. Acá vemos el pasaje Dardo Rocha, que esta es diagonal 80, que está todo a lo largo con rejas. ¿Por qué? Porque cuando se inauguró había muchos accidentes. Los trenes venían de Tolosa a la estación, a la calle 1, y agarraban por diagonal 80, entraban por lo que hoy es calle 6, lo que hoy es calle 6. Bueno, la estación se inauguró en 1887 y estuvo hasta 1906, que los ingenieros ingleses, difícil nombre, Chambers, Newbery, inauguraron la estación terminal que hoy tenemos. Así que esos años fue nuestra estación. Incluso, como yo les comentaba hoy, hubo un incendio en donde se cayó un reloj y después ese reloj fue restaurado y ese que tenemos en la torre de la municipalidad. El banco hipotecario, fue hecho por los arquitectos Bucciassi y Biglioni, el Renacimiento italiano, en diciembre del 82 al 84, y fue sede de la primera Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Es un banco y que hoy en día es
la sede de la Universidad Nacional de La Plata, nada menos, el rectorado de la universidad. Ahí funcionaron las primeras cátedras de letras, ¿no? Acá quiero destacar a un gran arquitecto que yo doy sus charlas en el Cementerio de La Plata, porque, como les decía, la estación de trenes estaba en la manzana de 764950. Y la manzana de enfrente, que es la que da para la calle 48, se loteó porque habían sido los talleres del ferrocarril. Ahí eran los talleres. Bueno, y le dieron al arquitecto Emilio Cutaret que haga el Jockey Club, nada menos. Así que el 19 de noviembre de 1922, yo porque a mí por los carteles tengo tapados, así que tengo que recordar en memoria, el 19 de noviembre de 1922 se inaugura el Jockey Club de La Plata, con, este es el primero, con realizado por el arquitecto Emilio Cutaret, nada menos. Pero él además trabajó en nuestra catedral, hizo la Inmaculada Concepción que se encuentra en la esquina de la catedral, esa Virgen que tenemos, hermosa en la esquina de la catedral, hizo el palacete de 742, hizo el diseño de la Facultad de Bellas Artes, y en la provincia de Buenos Aires una de las obras más importantes fue terminar la Catedral de Mar del Plata y la municipalidad de Bahía Blanca y de Azul, que hoy en día son monumentos históricos nacionales. Acá tenemos el mercado que después fue junta electoral, fue hotel, que tenemos en 8 y 50, 51, un gran mercado. Y a la izquierda, bueno, el gobernador que lo siguió a Dardo Rocha, Carlos D'Amico, había hecho este palacete, que se consideraba uno de los palacios más importantes, incluso de Buenos Aires, porque cuando se hizo este palacete tenía carillas de oro, tenía mármol rosa, tenía las mejores maderas, tenía los mejores gobelinos. Un lujo, dicen que la inauguración de esto fue impresionante. Pero el señor D'Amico se fue a México, problemas políticos, económicos y otros, y la señora de él, que quedó, digamos, como dueña de casa, lo alquiló para hotel de hombres, porque no había hoteles comunes, pero hotel de hombres. ¿Se imaginan un hotel con canillas de oro alquilado? Así que se perdió muchísimo. Y en el año 1906, 1907, se vendió, se remató y lo compró la curia para ser sede del arzobispado. Así que tenemos lástima, lo único que yo lamento, porque sería muy lindo que aunque sea sede, lo permitan visitar, porque es una belleza, es una reliquia que tenemos en la ciudad, pero no, bueno, no se puede visitar. Hospitales de la ciudad de La Plata. Acá está el Hospital Melchor Romero, del cual yo hoy les contaba, del doctor Alejandro Cor, fue director desde el año 1896 a 1916, 17, fue director y fue todo lo que hizo por los enfermos en el hospital. Lo consideramos realmente uno de nuestros sabios. El hospital policlínico, que eran unas pequeñas, todos los hospitales empezaron como 2 casillas de madera con algunas camas, y llegaron a ser, gracias a los médicos que llegaron, algunos médicos que llegaron de Europa, como en el caso bueno, ahora se me olvidó el nombre de un español muy importante que trabajó en el policlínico, muchos médicos y médicos de acá, de Ensenada, que trabajaron, hicieron grande, trabajaron de pleno en el hospital policlínico. Y acá el hospital de niños, que se había iniciado en unas, también 2 salas de madera
que estaban acá en calle 8, 41 y 42. El hospital de niños que se logró comprar ese lote y que Sor María Ludovica, que yo he hecho power de ella contando la historia de lo que ha hecho Sor María Ludovica por el hospital. Ella vino como una hermana y terminó siendo la jefa y la que organizaba todo y la que organizó otro hospital en Mar del Plata para que vayan los niños enfermos de los pulmones. Y bueno, todo eso, todo lo que le sacó dinero a la gente que tenía para ponerlo en el hospital de niños y agrandar la sala. Sor María Ludovica realmente merece un recuerdo. Bueno, acá tenemos el mercado Buenos Aires, hecho por Francisco Seguí. También fue un hermoso mercado que hoy es el estacionamiento de autos para April, en 8, 3, 4, 48, 49, por ahí. Sí, 48 y 49. El Teatro Princesa. El Teatro Princesa fue hecho por los italianos, por supuesto, la Unión Fratellanza. Fue un teatro muy importante. ¿Cómo sería que habían asfaltado, habían hecho el empedrado de la calle 3 hasta llegar al teatro? Porque la gente iba ahí al teatro como teatro, hubo cine, se reunían, bueno, no quiero hablar del tema, pero acá y en el edificio de al lado se llegaban a reunir hasta 15, 20 logias que habían en la ciudad de La Plata, se reunían todos los masones porque eran italianos. También fue presidente el Mundo de Amicis, nada menos. Así que, bueno, reunió a toda la gente de italianos y que después fue alquilado para un astillero. Para un astillero hacían barquitos y para sacar los barcos se destruyó el frente. Pero este es el Teatro Princesa, que ojalá lo podamos volver a tener, aunque sea parecido, porque las paredes están y hay mucho para arreglar, por supuesto. Diagonal 74. También fue Lazareto, cuando todavía no estaba inaugurado el hospital italiano, la gente italiana lo había organizado en la época de las epidemias para Lazareto y también tuvo que ver eso, ¿no? en el Teatro Princesa. El Diario Buenos Aires. El Diario Buenos Aires estaba en la calle 51, 10 y 11, aproximadamente donde hoy está el Hotel La Plata. Una belleza de edificio, y que incluso lo prestaban, como yo puse ahí, para Museo de Bellas Artes Emilio Pietoruti. Se inició el museo acá. Era una obra, un edificio importantísimo que se entraba por la calle 51 y se salía por la 50, y que tengo entendido que ahí, al fallecer el Mitre, el primer monumento que hubo al general Mitre, el primer monumento que hubo del país, se lo pusieron ahí dentro del Diario Buenos Aires. Y bueno, se tiró abajo para hacer un hotel. Esto es lo que ya no está. Esto es lo que no está. A la izquierda tenemos, como la idea de Dardo Rocha justamente era el puerto, en el arco, en el bosque, en la calle donde ahora está el monumento bueno, el monumento grande que hay, lo hizo Pedro Benoit, perdón, el monumento al almirante Brown. Es una réplica del Ópera de París y se había inaugurado en 1884 y lo tiraron abajo, se destruyó. Bueno, y acá abajo, a la izquierda, tenemos el edificio también el Ministerio de Economía, el primer Ministerio de Economía que había, el que tenemos ahora ahí en calle 7, se hizo en el año 36. Se hizo mucho antes, incluso fue sede de la primera casa de gobierno, digamos, provisional, porque cuando Dardo Rocha trajo las autoridades, todavía la casa de gobierno no estaba terminada. Entonces, ahí atrás de este edificio sobre calle 8 estaba la residencia
del ministro que era Casa de Gobierno en ese momento. Este edificio que vemos acá, que después incluso se amplió, vino desarmado de Estados Unidos. Era el chalet de los gobernadores, que estaba exactamente donde hoy está el Colegio Nacional, en la calle 1, 49 y 50. Se trajo desarmado en 539 cajas, y bueno, no lo usaron en realidad los gobernadores, pero incluso después se amplió. Bueno, fue oficina de inmigraciones hasta que, bueno, decidieron hacer el Colegio Nacional y bueno, se tiró abajo, se desarmó también este edificio. Acá tenemos los clubes, las actas de los clubes. Este escudo fue realizado por quien les mostré hoy, que hizo el Jockey Club de La Plata, el señor Emilio Cutaret. Es muy artesanal, por eso después se lo cambió por algo más simple, porque los de Gimnasia consideraban que era muy complicado. A veces me dicen en las charlas, ¿por qué hablo de Gimnasia y no Estudiantes? Porque Gimnasia se fundó en 1887, ni bien fundada la ciudad, que no era de fútbol, era de esgrima. Después se agregó el fútbol. Y después Estudiantes un tiempo después. Por eso es que hablo más de Gimnasia, porque la mayoría de la gente que yo visito en el cementerio, en la parte fundacional, fueron los que fundaron Gimnasia. Acá está la Fundación de la República de los Niños, inaugurada el 26 de noviembre de 1951, proyecto de Domingo Mercante, y era presidente Juan Domingo Perón. Es otra de las grandes edificios, de los grandes lugares para visitar que tiene nuestra ciudad de La Plata. El hipódromo, Joaquín Maqueda, también en 1912 fue otorgado el Jockey Club, un gran arquitecto también, entre el 83 y el 84. Cuentan de que la primera pista de carreras fue el Camino Blanco. Como no estaba hecho el hipódromo, corrían los caballos por el Camino Blanco. Bueno, y este es el estadio que también el arquitecto Nolo Ferreira consideró el más moderno de América Latina, y fue inaugurado en junio del 2003 y completado en el 2011. Tenemos un regio estadio también en La Plata. ¿Acaso un poquito quise hacer un pequeño, digamos, paso por el tranvía? El tranvía eléctrico hubo una prueba en 1892 del primer tranvía eléctrico del país, porque en Buenos Aires todavía no había. Entre la Plaza Italia y Plaza San Martín, unas cuadras. Dice que la gente que quería subir y los otros que los tiraban que no suban porque tenían miedo que se quede electrocutado. Había un miedo bárbaro por el tranvía eléctrico. Acá tenemos la Porteñita, que era una locomotora que trajeron de Uruguay para hacer el trayecto desde el Autorriel, desde 51 hasta Bastos, que era quien abastecía justamente a la ciudad. Esta foto la quise poner de Meridiano Quinto porque se inauguró en 1912, del 12, el 13 y 14 hicieron la extensión de la estación que hoy llamamos Meridiano Quinto hasta el puerto de La Plata, para que tanto llegue mercadería al puerto como lo que llegaba del puerto se extienda hasta la provincia de Buenos Aires. Y desde Meridiano Quinto se extendían las vías, miles de kilómetros, para todas las poblaciones de la provincia de Buenos Aires. Tanto que cuando toda esta gente se reúne, porque cerraron en 1962 Meridiano Quinto, quedaron todas las poblaciones sin tren y hubo poblaciones que murieron. Bueno, y esta es una huelga que hicieron todos estos señores para ver si podían recuperar. Bueno, hoy en día recuperaron la estación. Acá son 2 o 3 cosas que quise recordarles. Estas son la traída de los restos en el año 1925 del primer piloto que cayó de la aviación española, que era un piloto platense,
que cuando yo voy al cementerio a veces hay coronas de España, porque lo tienen como un San Martín, lo tienen como un prócer, realmente murió peleando en la guerra España en Marruecos, y bueno, en las colinas del Tánger, y lo trajeron en 1925. Y acá vemos al gobernador Cantilo, las autoridades, el cónsul, trayendo los restos al cementerio de La Plata. Acá también, arriba, vemos la traída que llegó hasta la estación de trenes, la traída de los restos del general Hornos, Manuel Hornos, que tiene su gran monumento en el cementerio de La Plata. Y acá tenemos la avenida de Einstein, nada menos, cuando vino también en abril de 1925 a la ciudad de La Plata. Es alguna de las cosas que me gusta recordar. Bueno, este es el diploma que le dio Dado Rocha, que le dio la Sociedad Francesa al doctor Dado Rocha, amigo de las artes, como amigo de las artes, ¿no? Fue un gran diploma que le dieron y que a mí me lo regalaron y me gusta mostrarlo. Y esta es la cripta de Juan José Rocha y Paula Arana, que se encuentra en la catedral. Ellos estuvieron en Recoleta hasta que su hijo, que fue intendente de La Plata en 1941, decidió traer los restos de Dardo Rocha y Paula Arana. Eso es lo que yo largo algo, a ver si alguien me ayuda, porque yo no puedo entender cómo las personas que vienen a la ciudad de La Plata para llegar al lugar donde están los restos de nuestra fundación, de nuestro fundador, tengan que pagar entrada. Yo no considero que tengan que pagar entrada para subir al ascensor, todo eso sí, pero para ver los restos de nuestro fundador, me parece que no corresponde. Eso es una cosa que la estoy peleando, cuando puedo lo digo, honestamente. Bueno, estas son las fiestas tradicionales de la ciudad, algunas, como la de los muñecos de fin de año, que no se hacen en otros lados, la fiesta de la cerveza, la fiesta del tomate, la fiesta de la caucil. Son fiestas tradicionales que llevan mucha gente y que son nuestros, de los platenses. Bueno, acá para finalizar, no sé ni cuánto tiempo llevo, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, 1 hora y algo. Bueno. 1 hora y 20, no hay problema. Bueno, la ciudad de La Plata fue premiada en la exposición de París de 1889 con medalla dorada, como ciudad del futuro y mejor realización construida. Eso no es poco. Es la única ciudad fundada en el siglo XIX para ser capital. ¿Qué les parece? Bueno, acá se me apareció algo que no corresponde. Acá tengo una foto para que vean que los chicos se interesan y los chicos van a las visitas guiadas y me piden visitas guiadas en el cementerio, porque lo que les dije ahora lo digo en los lugares de las personas que hicieron. Abajo tengo una guiada común de gente grande también, donde se juntan muchísimas personas. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo, y bueno, acá estoy. Les agradezco mucho, espero que me hayan entendido, estoy abierta a las preguntas. Sí, eso iba a decir, ya, bueno, para finalizar queremos abrir el espacio de preguntas, así que si alguno tiene alguna inquietud o quiere hacerle mención de algún comentario sobre, ya sea comentario, pregunta, sea lo que sea, bueno, que acompañe con la temática, luego lo escriben en el chat o se ponen la cámara y hablan o directamente abren el micrófono y está perfecto. Yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. Yo escuché una vez una historia de que el ingeniero de la catedral se suicidó porque había un peligro de derrumbe. ¿Eso es cierto? Yo te soy sincera, no sé, no conozco eso. El ingeniero de la catedral fue, bueno, quien lo inició, Pedro Benoit. Después, bueno, continuaron porque vino a trabajar, Emilio Cutaré trabajó también, Ernesto Meyer trabajó también. No conozco esa historia,
sí decían de que si la llegaban a, digamos, en vez de a ladrillo la querían poner más material, ahí sí se podía porque era demasiado pesado, pero yo esa historia no la conozco honestamente. Cristina, eh, eh, Cristina Espinosa, una pregunta sobre la catedral. Un día me dijeron, no sé de quién lo escuché, pero dijeron de que no se podía construir, de que no se podía construir más en la catedral porque si no se iba a derrumbar todo, ¿es verdad? Eso es lo que recién creo que comenté, que sí, se comentaba que era demasiado peso, pero era comentarios. No sé si hubiera sido una realidad, pero había un comentario que sí, que si se llegaba a ponerle algo más ya era demasiado. Pero como es tan bonita, sí pienso de que también han decidido dejarla así. Por eso, ¿no? Porque realmente es preciosa, así como está. No creo. Pregunten nomás, no tengo problema. Román Blanco pregunta en el chat, ¿qué posibilidades tiene la ciudad de La Plata para ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Bueno, hay personas, hay ingenieros que están haciendo mucho por eso, pero hay muchas cosas también que los que nos ponemos a estudiar un poquito la ciudad y vemos, como les estuve mostrando, porque yo les mostré la parte linda, pero también les mostré la otra parte, la parte de edificios fundacionales tan importantes que hubieron y que se tiraron abajo y que se han destruido. Gracias a Dios el diseño se conservó. Hay muchísimos edificios fundacionales. Se mantuvo la parte de plazas, se mantuvo, pero, por ejemplo, el bosque, nuestro bosque, iba a ser de la calle 44 a calle 60. Nuestro bosque iba a ser, y se fue tomando y tomando y tomando y tomando, y no se mantuvo ese pulmón que se quería mantener, ¿no? Entonces hubieron muchas cosas que se fueron sacando y va a costar un poco, va a costar un poco. Están luchando, sé que hay muchas personas, gente, profesores, ingenieros que están luchando para que sea patrimonio. Ojalá. Bueno, no sé si alguno tiene alguna más. Sí, Cristina. yo tengo otra pregunta. ¿Por qué se decidió que las calles de La Plata sean, o sea, por números, no por nombres como en otras ciudades? No sé Sí, si se es entendió. una decisión de los fundadores, además, porque además tienen nombre, las calles tienen nombre. Lo que pasa es que se llevó por los números y fue una decisión de ellos. Realmente, si te tengo que decir que uno, así como te digo, José Hernández en una sesión del Senado dijo, la ciudad se tendría que llamar La Plata porque está cerca del río La Plata, porque todo eso, también no te puedo decir exacto la persona que largó eso y los demás se prendieron. Y bueno, nuestra ciudad tiene sus calles por número que estamos reorganizados en ese sentido. Pero la persona, no lo sé. Si alguien lo llega a saber de las personas que están escuchando, que me lo diga porque no lo pude saber. Claro, porque tiene que ver con el proyecto del Departamento de Ingenieros. El departamento de ingenieros tenía que ver, lógicamente. Esta Sí, sí, infinitud sí. de las Además, diagonales. Sí. una plaza cada 6 cuadras. Un detalle, como yo les digo siempre, nunca, caminando por La Plata, nunca estamos más de 3 cuadras de una plaza. Eso es maravilloso. Higienismo puro. Es higienismo puro. Es naturaleza, porque todas, donde estamos siempre a 3 cuadras de una plaza como mucho. Así que es una ciudad maravillosa. Ahí creo que Extraordinario, Florencio... Cristina. ¿Me oye? ¿Cómo? Sí, se Sí, te escucha.
Escucho, bueno. señor. Extraordinario, Cristina. Me encantó todo el relato que se hizo de toda la ciudad tan maravillosa que es La Plata. Nos une un parentesco, diríamos, con La Plata, porque mi madre era prima hermana de Joaquín B. González, fundador de La Plata, de la universidad. Y yo le estoy llamando desde Nonogasta, lugar donde nació Joaquín B. González. Bueno, entonces se imagina que para mí, cuando hablan de La Plata, casi que me emociono, ¿no? Y creo que me perdí el detalle de la Universidad de La Plata. ¿Usted me lo podría repetir a lo que habría dicho de la universidad? ¿Quién la construyó? ¿Cómo? Porque hemos estado varias veces con motivo de ser descendiente de Joaquín B. González y me parece un edificio interesantísimo, ¿no? Así que bueno, le escucho, Cristina, me encantó todo su relato. Florencia, Bueno. una cosa, igual el conversatorio se está grabado y lo vamos a subir al YouTube, así que en cualquier momento, si querés ver cualquiera de las partes, lo tenés ahí, así que no hay problema. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, me encanta bueno, Joaquín Gómez González yo he seguido mucho, incluso cuento la anécdota de cuando él asume y pudo tener un poco de poder, lo que hizo en La Rioja. Incluso yo cuento la historia en el cementerio de uno de los señores que fue primer director de la primera escuela, Joaquín B. González, porque él le dio impulso a el tren y todo a la ciudad, ¿no? A Chilecito. Así que me encanta la historia. Y bueno, Joaquín B. González también fue el que nacionaliza, y el museo también pasó a ser parte de la universidad gracias a él. Así que tenemos muchísimo. Exactamente. Sí, la Samaiguasi, ¿no? Está hablando de Samaiguasi, del museo, sí, de la casa natal de Joaquín. De la casa natal, sí, exacto. En realidad la casa natal está en Nonogasta, ¿no? El museo está en San Miguel. Sí, claro, creo que era José María Robín, si no me acuerdo mal, José María Robín, que era un maestro e inició la primera escuela que después le llamaron Joaquín B. González en Chilecito. La inició dentro de otra escuela, en un costadito, y después, bueno, y fue todo gracias a Joaquín B. González, que había hecho llegar el tren hasta ahí y todo. Así que... La escuela normal de Chilecito se llama Joaquín B. González. Exacto. Y tiene más de 100 años y la inauguraron cuando mi bisabuelo era gobernador de La Rioja. Mire. Guillermo Dávila San Román. Era su nieto, digamos. Claro. ¿no? Y creo que estuvo también en el acto de inauguración, creo que estuvo también Lainez. ¿No? Exactamente, estuvo Lainez, sí. Estuvo Lainez. Estuvo Lainez. Sí. Bueno, vio que estamos coincidiendo. A mí me tocó decir unas palabras con los 100 años de la escuela normal, así que bueno, qué bueno. siempre ligados a la historia. Por eso me encantó todo su relato. Bueno, muchas gracias, señor. Muchas gracias, muy amable. Bueno, encantado, Cristina. Muchas gracias. Por favor, estoy a sus órdenes. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la interesante charla. Yo la esperaba con sombrero, porque a mí me decían que una de las características era el sombrero. Así que bueno, una desilusión. No, me voy a tener que poner sombrero para las charlas en casa también. Me ha hablado tanto de Karina, me habló tanto del sombrero que yo esperaba un sombrero, pero bueno, siempre. No, toda la anécdota es porque yo cuando hago las visitas guiadas en el cementerio he hecho guiadas con 200, 300 personas, se me suma mucha gente. Y un día la gente estaba media como revuelta, no sabía dónde estaba la que hablaba. Y el presidente de mi asociación le dice, la de gorrito es Cristina. Entonces la que tiene el sombrerito es la guía. Y ahí pasó a que sin el sombrerito no podía ir. Así que todas mis presentaciones son con sombrero. Y después, como me dicen la del sombrerito, me regalan sombrero. Entonces hizo una cadena. Y a mí que me encantan, pero hoy para estar en mi casa me daba un poco de vergüenza. Sombrero. No, la próxima con sombrero. Bueno. Dos cositas. Una, hablar acerca del cementerio. Yo hace muchísimos años que no voy, porque en Berisso tenemos ya nuestro cementerio hace muchos años. Pero la anécdota es que cuando yo era chica,
mi abuelo nos llevaba a mis hermanos y a mí de paseo al cementerio, a ver a mi abuela o mi otro abuelo, algún pariente o paisano, y después a visitar a sus sobrinas, ¿no? Por la calle 122, etc. Y para nosotros era una fiesta ir al cementerio, recorrer esas calles, subir las escalinatas, ver los monumentos, espiar por las puertas y demás. Y una cosita más, no quiero abusar, pero quería saber si ese aroma tan maravilloso de los tilos que caracteriza La Plata, los tilos, ¿desde cuándo están y si son parte del plan fundacional o se fueron poniendo después? Y voy a silenciar el micrófono para que no ladren mis perros, así que desde ya adelanto, muchísimas gracias. Sí, bueno, tilos subieron antes, pero, por ejemplo, en 1910, siendo allá se corta. En 1910 aconsejaron una persona, Spegazzini, era uno de nuestros biólogos, fue micólogo, uno de nuestros sabios. En el pueblo que nació él, en Bairro, había tilos y florecían en noviembre. Entonces aconsejó a quien estaba de intendente de Oyenar a que traiga tilos para adornar la ciudad para festejar en 1910 los 100 años de la Junta de Mayo. Entonces puso más tilos de los que había debido a eso también, a la fundación, a los 100 años de la Junta de Mayo se pusieron más tilos, porque aconsejados también por este señor Spegazzini. Pero sí, se fueron planeados los tilos. Bueno, muchas gracias. Y florecen el 19 de noviembre, están siempre bien florecidos. Sí. Adriana tiene una pregunta. Adriana de la asociación, que muchísimas gracias por venir de vuelta. A Marta también veo. Un honor haber ido al seminario el seminario, la presentación esa sobre el bosque. Y nosotros te felicitamos a vos como un excelente coordinador. No, simplemente Cristina, bueno, con Cristina nos une una gran amistad. Hemos recorrido provincias y algunos países de Europa juntos y la he escuchado maravillosamente y quedan extasiados con las charlas de Cristina. No, simplemente quería acotar un recuerdo. Mi madre, que había nacido en el año 30 y estudió odontología en la Universidad de Buenos Aires, esos años de estudio, para ella el perfume de los tilos era el perfume a examen, pero siempre me contaba que en aquellas épocas La Plata tenía las garitas de la policía en algunas esquinas, y llegaba la época de los tilos y se dormitaban. Entonces habían rebajado los tiempos de esas guardias porque se dormían los policías. Y también lo que quería recordar es que la llamamos, cuando salimos y hablamos de La Plata, como la ciudad de los tilos y los naranjos, porque tenemos que recordar a los naranjos de la calle 47 y los que rodean la Municipalidad de La Plata. Que, bueno, no sé, vos, Cristina, sabrás que esas naranjas no podían ser tocadas, algo así, ¿no es cierto? Es decir, que no las recojan la gente, no sé qué se hacía. Pero lo que quería resaltar es que es la ciudad de los tilos y los naranjos. Nada más, muchas gracias. Y bueno, amiga, un abrazo enorme, felicitaciones siempre, y a Euforión también. También tenemos en el bosque, que ya vamos a hablar, los ginkgo biloba, que son, es un tesoro muy grande que tenemos en nuestro bosque. También tenemos eso. Sí, y los jacarandás, ¿o no? Jacarandá también. También creo que hay una orden o una costumbre de barrer cada 72 horas las corolas o algo así, ¿o no? Tengo entendido. Sí, eso es muy interesante. Yo te quería consultar sobre el arroyo andante que hay, que empieza por el zoológico
y que parece que está por debajo del pavimento o algo así, ¿puede ser? Que haya cursos de agua debajo de la ciudad. No, yo Por Diagonal 73, por ahí, sí, tengo entendido, pero bueno, no, desconozco. sé que hay cursos de agua por abajo porque el arroyo del Gato está entubado. El arroyo del Gato estaba en la época de la Ujú. fundación. O sea, muchos arroyos se entubaron. Sí, sí. No te di, que vos me decís, no, pero sé que hay arroyos que se entubaron, que están, por eso estos problemas que hubo, ¿no? Porque el Sí. entubamiento está, pero después por el lugar que vos me decís no tengo idea. Y eso no se previno, o sea, no hubo un proyecto anterior a ver, bueno, ¿qué hacemos en caso de que sucedan estas cosas? Claro, lo que pasa es que la ciudad aumentó mucho y, Claro, claro, la ciudad en sí, gracias a Dios, está el diseño perfecto, pero se fue extendiendo hacia los costados, ¿no? sí. De hecho, yo también quería consultarte sobre la periferia, en cuanto a si se pensaba algo más a largo plazo, más allá de las chacras y de las quintas, y de que sea un sector complementario económicamente para abastecer a todo este perímetro histórico. Que si se pensaba algo más allá, porque después más adelante, bueno, está el polo industrial, pero tampoco hay un proyecto a largo plazo que sostenga eso, o que previsualice que se va a expandir completamente. Claro, lo que pasa, bueno, desde ya, Dardo Rocha viene con él, el ingeniero Pegasini y el ingeniero Vicente Isnardi, porque fíjense que él tenía un casco fundacional, un lugarcito fundacional, y ya en ese momento instala Los Hornos, que hoy es Los Hornos, el barrio Los Hornos, porque eran los hornos de ladrillo. Había 1000 hornos de ladrillo para toda esta cantidad de edificios que se iban a hacer. Instala los distintos lugares donde iban a ir las quintas. O sea, él tenía una visión que tenía que, fuera de la ciudad, instalar todo lo demás. Incluso se dio permiso, porque cuando hablan de los hornos Tibor, dice los hornos instalados por Tibor. Esto es una pequeña anécdota fuera de la charla. El señor Serrano había trabajado con Haussmann, había trabajado en Alemania, en la Torre Eiffel, en Francia, y venía con una experiencia bárbara en construcciones. Entonces, pide que le den los terrenos donde ahora es Walmart, que le den los terrenos esos más baratos a cambio de que él iba a vender los ladrillos mucho más baratos. Miren lo que sucedió, ¿no? Para la construcción de la ciudad. Y se los dieron. Y él instaló, que él los había patentado, Luis Serrano, esos hornos, tanto que la calle 13 se empezó a llamar calle de Serrano, Camino a Serrano, se llamó en los primeros años de la construcción, hasta que después en 1910 se llamó Camino Centenario. Pero lo que hoy es el Camino Centenario, la primera parte, desde la ciudad hasta Los Hornos, se llamaba Camino de Serrano, porque Serrano había instalado los hornos ahí. Él los había construido y los había patentado. Después quedó eso, medio, digamos, perdidos, tuvieron que venir abajo, la crisis del 90, pero la mayoría de los ladrillos para la catedral, para los demás edificios, se los construyeron en los hornos de Serrano. Después, eso quedó medio abandonado, lo compra el señor Tibor, que tenía una empresa, había venido y tenía una empresa en Quilmes, y se viene y compra los hornos e instala la gran fábrica, la sacó a flote. Pero en realidad, los hornos Tibor fue instalado por Luis Serrano. Esa es
la pequeña acotación que les tengo que hacer. Y bueno, también estaban instalados los hornos ahí. O sea, alrededor, Dardo Rocha había pensado, y el equipo, en las afueras de la ciudad, instalar las distintas cosas que podían servir para abastecer, ¿no? Sí. Claro. Quería saludar a Cristina, agradecerle que siempre nos acompaña en la Asociación del Bosque, y también, bueno, a la gente de Biblioteca Euforión, que están siempre al lado nuestro acompañándonos. Muy lindo, Cristina, todo lo que contás de la ciudad. Esperamos, bueno, seguir invitándote para que nos sigas charlando a nosotros también con respecto a la ciudad de La Plata, que hay tanto para hablar del bosque y de, bueno, de todo lo que es el patrimonio, ¿no?, de la ciudad. Así que qué bueno, gracias a todos. Te mando un beso, Cris. Gracias, gracias. Sí, del bosque tengo que hacer 3 programas, porque realmente... Bueno, las hacemos. El bosque es una ciudad aparte. Yo digo que en la ciudad y el bosque, porque hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar de eso. Bueno, chicos... ¿Alguno tiene algún... Ana Paula? Una acotación más que me iba olvidando. Tengo algo de La Plata en casa. Nosotros vendíamos mucho nuestro vino Nacarí en La Plata, y el distribuidor me regaló los tilos. Así que tengo 5 tilos de La Plata que son tan espectaculares, ¿no? Y lo que hablaba de las 5 biloba, tengo entendido que es la planta que sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima. No sé si es esa o muy parecida. No, son Gracias. Los 5. Son los 5. Los 5 los tenemos en el bosque. Ah, los tenemos en el bosque. Sí. Es esa la planta, ¿no?, que sobrevivió. Sí. Que sobrevivió, sí. Esa es la planta. Bueno. Gracias, Florencia. Y otra cosa, Cristina. Joaquín B. González hizo toda la gestión para el cable carril de la extracción del mineral en el Famatina, en la mina La Mexicana. Eso fue en 1904. Anteriormente, un bisabuelo mío también hizo una gestión siendo gobernador. Y Joaquín fue gobernador de La Rioja con 23 años, así que imagínense de qué edad empezó en su corta vida, porque morir de 60 años con todo lo que ha hecho, francamente, ¿no? Pero bueno, ahora la dejo, Cristina. Extraordinario lo suyo. Bueno, muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bueno. Ana Paula tiene algo para decir. ¿Cuándo se fundó el zoológico? El zoológico de La Plata, 1906. En 1906 lo fundó Beuf, que fue quien también estuvo trabajando en el observatorio. Claro. De hecho, Nicodemo Sena, si no me equivoco, estuvo también en el Consejo Deliberante apoyando ciertos proyectos de esparcimiento en las plazas, que bueno. Nicodemo Sena, he leído, me dediqué, ya que tenía que dar el tema de la biblioteca, me dediqué un poco a leer la vida de Nicodemo Sena, y tiene sus partes graciosas, ¿no? Tragicómicas, porque son graciosas, pero a su vez maravilloso. Maravilloso lo que ha hecho ese hombre, porque Cristina, tiene unas anécdotas impresionantes. Cristina, primero agradecer, perdón Joaquín, que interrumpo un segundo, agradecer por sus palabras, por la claridad de su exposición, y nombró a Nicodemo Sena, y no puedo dejar de nombrar, usted habló al comienzo de Nicodemo Sena, nuestro fundador, y se sumó unos minutos después Nicodemo Julio Sena, que es el hijo de don Nicodemo, así que nos está acompañando en este momento, que si bien vamos a tener el honor que él finalice estos conversatorios, pero Julio, no sé si usted tiene habilitado micrófono, quiere, le dejo la palabra. Recién no tenía habilitado sonido. Pero bueno, nos está escuchando, está compartiendo este conversatorio con nosotros, así que bueno, agradecerle, por supuesto, que el último conversatorio para cerrar
esta propuesta de conversatorios estará en sus manos, pero bueno, ya que habló de Nicodemo Sena, tenemos el honor de contar entre nosotros con su hijo, Nicodemo Julio Sena. Sí, buenas noches a todos y a la expositora una gran felicitación. Sí, yo tuve que hacer un trámite en Buenos Aires y hace un ratito llegamos nada más. Yo estoy viviendo en Villa Elisa hace 2 años con mi esposa. Déjame sentarme. Recién lo recordaron a mi padre. Les agradezco infinitamente, sí. Hay mucho para contar. Me gustaría hacerlo en otro momento. Le agradezco muchísimo el sentimiento que han puesto a nuestra querida ciudad de La Plata y espero encontrarnos a la brevedad. Un abrazo a todos. Gracias, Julio, sí, por supuesto. Para principios de octubre estaremos con usted. Realmente perfecto. Le agradecemos muchísimo. Perfecto, muy amables. Nosotros... Y muchos cariños y un saludo, lo vuelvo a repetir. Una gran exposición hizo esta señora. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias. Realmente, Joaquín, ya te doy la palabra, pero realmente para nosotros es una alegría muy grande poder contar con su presencia. Si hoy por hoy la Biblioteca Euforión cuenta con 94 años, es porque otras personas fueron forjando la historia. Así que agradecerle por su disposición, eternamente agradecidos a su padre, que fue quien nos soñó, quien nos proyectó, que fue un ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata, pero por sobre todas las cosas, quien permitió que nosotros hoy ¿sí? estemos en este lugar. Así que un reconocimiento muy particular a Nicodemo. Contesta. Hola, Karina. Bueno, muy agradecido, te vuelvo a repetir, te agradezco el haberme convocado para esta reunión. Pero anduvimos medio de la corrida, acabamos de entrar prácticamente a casa. Perfecto. Pero ya vamos a tener tiempo, Julio, para conversar en el último conversatorio, así que todo lo que tenga para contarnos de Nicodemo lo dejamos en suspenso para cuando nos encontremos. Eso es, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un abrazo. Gracias. A todos. Gracias. Gracias. Bueno, estamos terminando el conversatorio. No sé si Cristina, vos querés añadir algo que no se dijo, o hay una última pregunta urgente, pero creo que hemos tenido una charla muy linda. Creo que todos hemos podido hablar lo que queríamos hablar y bueno, que quería también, por último, como se ha estado haciendo en esta modalidad, invitarlos al siguiente conversatorio, que va a ser el de Beatriz Cruz, que va a ser el próximo miércoles, si no me equivoco, el 11 de agosto, no, perdón. 26, cosa. 26. Vivo en una burbuja. Bueno, que va a ser sobre el registro creativo en tiempos de pandemia. Va a hablar ella, no solamente Beatriz Cruz, sino también que va a hablar con Walter Di Santo y va a ser mucho más llevadero. Ella no va a moderar porque los dos son artistas y los dos van a hablar al respecto. Pero bueno, no sé si nos querés contar algo, Beatriz, si tenés algo, o sea, tengo entendido que es algo sobre las emociones. Pero bueno. Buenas tardes, acá esta invitación así de mucho momento, pero les voy a contar un poco, solamente cortito que ya estamos en el límite. Es para invitarlos al conversatorio en el cual vamos a hacer un diálogo con un artista que no es platense, pero tiene mucha identidad con La Plata, que es Patricio Di Santo, Walter Patricio Di Santo, y vamos a hacer un diálogo en el cual vamos a contar las experiencias nuestras de pandemia con el arte,
Así que bueno, los invitamos, va a ser un momento de reflexión y de comunicación, y por supuesto va a haber imágenes como para que vean la producción que hicimos los artistas. Gracias. Gracias, Beatriz. Gracias. Así que nada, nos vemos el próximo miércoles a las 6:30, como suele hacerse en este horario. Y bueno, expectantes de lo que vamos a escuchar. Gracias, Cristina Espinosa, gracias, Adriana, gracias, Luz, gracias, Cristina Romero, también veo a todos los profesores, Pomela Curcio, que el año pasado fue mi profe. Hay un montón. Gracias a todos por estar, y bueno, ya damos por concluida la charla. No sé si, Cristina, querías decir algo y te corté. No, por favor, no. Muchas gracias. Estuve mientras escuchaba, además, mirando los chats. Muchas gracias a todos, porque lo que escribieron me encanta, me llena el alma, y bueno, y me impulsa a seguir hacia adelante, ¿no? A seguir en esto, que es lo que me gusta. Así que muchísimas gracias a ustedes por la atención, porque tanta gente y tantas cosas lindas que me escribieron. Gracias, y bueno, hasta cuando ustedes gusten. Yo, cuando ustedes deseen una charla, una visita guiada, estoy a disposición. Un abrazo para todos, un abrazo grande, y los quiero mucho a todos. Que de verdad, Cristina, sos una persona muy valiosa, porque en el chat te han estado poniendo un montón de cosas lindas, así que bueno, muchas gracias por estar acá, y también vas a tener otro conversatorio próximamente con Alejo Reinal. Y bueno, él también el profe de Patrimonio Cultural, así que nada, hasta acá llegamos. Gracias. Gracias a todos, que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.